Bienvenidos a la lección número 13 en nuestro estudio sobre la carta a los Romanos. Hay una gran diferencia entre el capítulo 12 y la primera parte del capítulo 13. En el capítulo 12, Pablo nos enseña sobre el amor que el creyente debe ejercer al prójimo y en la comunión cristiana. La exhortación al amor y el perdón absolutos apunta a nivel personal y a la iglesia. Entre los cristianos y frente a un prójimo que nos hace daño, debemos vencer el mal con el bien, como dijo en el capítulo 12. Ahora, en el capítulo 13, nos enseña sobre la sumisión a las autoridades. Y hablando de la sumisión a las autoridades, ya este principio mencionado arriba no es válido. Porque cuando hablamos de la sociedad y la forma de gobernar en ella, otro principio, tenemos que aplicar otro principio. Porque ahí las autoridades necesitan la espada, es decir, que necesitan los medios adecuados para castigar a los malos. Si tratamos de gobernar una nación según la ética del Sermón del Monte y de Romanos 12, la sociedad entrará en caos. Y los más débiles serán oprimidos por los malos. Asimismo, la iglesia fracasa si en ella se aplican las normas y las reglas de la sociedad secular. La exhortación al creyente con respecto a la relación con las autoridades públicas es clara. Debemos someternos a ellas. Y la razón también es clara. Es porque las autoridades son establecidas por Dios mismo. Los gobiernos terrenales son los instrumentos que usa Dios para regular la vida de los hombres en la tierra y para asegurar que se haga justicia. Eso quiere decir que Dios mismo obra por medio de las autoridades. Se puede decir que Dios ha delegado algo de su poder a los gobiernos para que se haga su voluntad en la tierra. Muchas veces relacionamos algo negativo con la palabra sumisión o someterse, porque imaginamos que la sumisión nos quita la libertad de actuar conforme a nuestra propia voluntad. Pero siempre cuando la Biblia habla de la sumisión a una autoridad, al fin y al cabo se trata de la sumisión a Dios, porque Él es quien ha establecido las relaciones a las que debemos someternos. Pablo dice en Efesios capítulo 5, versículo 22, y también en el capítulo 6, versículo 7, que debemos someternos los unos a los otros como al Señor. Al someternos en las relaciones en las que estamos, nos sometemos no solamente a las personas por encima de nosotros, sino a Dios mismo. Y esto nos ayuda a entender que no nos sometemos a otra persona o a una autoridad en primer lugar porque lo merecen, sino porque Dios merece nuestra obediencia y nuestra sumisión. La siguiente definición de la sumisión también aclara las cosas. Porque la sumisión es creer que Dios pueda hacer su voluntad en mi vida por medio de los que Él ha puesto por encima de mí. Una vez más, la sumisión tiene que ver con Dios, porque Él lo merece y porque tenemos la confianza
de que los estatutos y las ordenanzas de Dios son buenos para nosotros y que promueven también su buena voluntad. Tal es el caso con respecto a la sumisión de los ciudadanos a las autoridades, esposas a esposos, hijos a padres y los siervos a los amos. Nos sometemos y nos amamos porque de esta manera estamos amando a Dios. En el caso de los gobernantes, no es importante para Pablo si los gobernantes son creyentes y devotos. Lo importante es que promuevan lo bueno y la justicia en la sociedad y que son los instrumentos de Dios. No somos llamados a someternos a las autoridades porque son buenas e incorruptibles, sino porque Dios lo es. Los gobiernos justos juzgan y castigan a los malhechores, lo cual es para el bien de nosotros y de la sociedad en general. De esta manera están también sirviendo a Dios, porque hacen que su justicia se haga en cuanto a las relaciones interpersonales aquí en la tierra. El miedo del castigo de un gobierno justo también es una prevención del mal en la sociedad, tal como Pablo lo afirma en los versículos 2 y 4. Pero no solamente el temor al castigo debe ser la motivación a la sumisión, sino también porque queremos hacer lo bueno y lo correcto. El versículo 5 en el capítulo 13 nos muestra que por motivo de la conciencia debemos someternos. Esto quiere decir que tal como queremos hacer lo correcto y lo bueno delante de Dios porque Él es nuestro Padre, así también con respecto a la sociedad. Queremos hacer lo bueno y lo correcto para estar bien con las autoridades. Después, Pablo explica en qué consiste realmente la sumisión del creyente a las autoridades. Habla de esto en los versículos 6 y 7. Y dice que consiste en la disposición de pagar los impuestos y tributos necesarios. Asimismo, consiste en el debido respeto por los gobernantes y de que la actitud de honrar a los que Dios ha puesto en los altos puestos y oficios de autoridad también es parte de nuestra sumisión. El gran problema surge cuando el gobierno y las autoridades no son buenos, sino corruptos y suprimen la justicia. ¿Qué hacemos con las autoridades corruptas? ¿Qué debe un cristiano hacer frente a esta situación? La respuesta es clara, aunque no simple. Debemos someternos. El gobierno en Roma en los tiempos de Pablo no fue perfecto ni bueno. El César era un tirano que indebidamente ocupaba varios países y naciones. Aún así, Jesús dijo que le debemos al César lo que es de él. Esto significa que debemos someternos a las leyes y pagar los impuestos y demostrar el debido respeto al gobernante, aunque sea corrupto y malo. Pero no significa que tengamos que actuar conforme a leyes que son contrarios a la voluntad de Dios. Como dice Pedro en Hechos, debemos siempre obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque la sumisión no equivale a la obediencia, aunque los dos conceptos están relacionados. La obediencia tiene que ver con el rendimiento exterior y la sumisión tiene que ver con la actitud del corazón hacia los que ejercen autoridad sobre nosotros. Es realmente importante poder distinguir entre los dos porque no siempre será posible obedecer
a los que están por encima de nosotros, pero siempre podemos tener una actitud de sumisión. La obediencia a las autoridades terrenales tiene un límite. Jesús también dice que debemos darle a Dios lo que es de Dios. Y la obediencia máxima del hombre es a Dios. El corazón y la vida del hombre pertenecen solamente a Dios. Entonces, si las autoridades exigen nuestro corazón, es decir, si nos obligan a quebrantar la voluntad de Dios, no podemos obedecerla ni sujetarnos. Ahí está el límite. ¿Hasta cuándo puede un cristiano entonces expresar su oposición a un gobierno injusto? Bueno, generalmente hablando, puede hacerlo hasta donde lo permitan las leyes. Es posible para el cristiano usar todos los medios democráticos para oponerse, hasta puede hacer campaña y presentarse como candidato político para tratar de cambiar la sociedad y promover la justicia. El creyente puede influir a otros y puede dar a conocer su opinión en la prensa, por YouTube y otros medios. Puede visitar a los congresistas y los gobernantes para dialogar con ellos y puede ser partidario en un partido político. La sumisión no requiere que se calle en cuanto a la injusticia y la corrupción. La sumisión no es pasiva, porque la clara voluntad de Dios es que enfrentemos la corrupción y la opresión. Como creyentes tenemos una responsabilidad para luchar para una mejor sociedad. Aunque nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos y en el reino de Dios, seguimos viviendo aquí en la tierra hasta que venga Jesucristo. Y debemos asumir la responsabilidad e influir donde sea posible. A Dios le importa la injusticia y la corrupción, y no le agrada para nada. Y por lo tanto, debe ser de mucha importancia para nosotros también. La corrupción de las autoridades es terrible y mucha dañina para una nación. Pero al mismo tiempo, debemos recordar que los gobernantes son del pueblo y ejercen tal como el pueblo lo permite y según la cultura del pueblo. La corrupción, la lujuria, la codicia, la avaricia y la informalidad existen en nuestros corazones también. Y por eso necesitamos arrepentirnos y pedir que el Espíritu Santo nos cambie, que nos dé las fuerzas y la voluntad para luchar contra el mal que origina en nuestro propio corazón. Necesitamos el Evangelio para quedar libres del pecado y para enseñarnos la gracia de Dios que nos puede cambiar. Entonces, aunque no podemos gobernar una nación solamente por medio del Evangelio, Él sigue siendo fundamental para una nación, porque el Evangelio puede cambiar a los individuos de una nación y puede hacernos luchar contra todo lo que está en contra de la buena voluntad de Dios. Y así el Evangelio puede cambiar una nación y una sociedad. En los versículos del 8 al 10, Pablo nos enseña que el amor cumple la ley. Pablo terminó el pasaje sobre las autoridades exhortándonos a siempre pagar lo que les debemos a las autoridades, de manera que no le tengamos deudas con nadie respecto a este asunto. Ahora dice que lo único en que debemos estar endeudados es en el amor al prójimo. Podemos pagar nuestros impuestos y cumplir con las normas, mas en cuanto al amor al prójimo, el cristiano siempre estará endeudado.
Nunca llegará el día en que Dios te llame y te diga, te felicito. Hoy en día tu cuenta de amor para con los demás ya está en cero. Ya no debes el amor a nadie. Eso no va a pasar. Al hablar de amor, Pablo no se limita a hablar de algo general y después dejar que los sentimientos de cada uno decidan en qué consiste el amor. Es muy común hoy en día hacerle caso al corazón y los sentimientos y ponerlos como jueces del Tribunal Supremo Ético, los que pueden discernir y determinar lo bueno y lo malo. El lema de este principio es, si me siento bien y no hace daño a nadie, está bien. Si me siento bien teniendo una aventura con una mujer que no sea mi esposa, es bueno. Porque el corazón y los sentimientos nunca mienten. Así dice. Pero esto no es cristianismo. Eso no tiene ninguna base en la Biblia. Porque hasta nuestros sentimientos son corrompidos por el pecado. Y Jesús mismo dice que de nuestro corazón salen todo lo malo y cualquier pecado. Pablo muestra que el amor es algo concreto, que se basa en los 10 mandamientos. Los mandamientos nos muestran qué es realmente el amor. Digan lo que digan nuestros sentimientos. Todos los mandamientos nos dicen, ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos los mandamientos dicen así. También el 6º mandamiento. Eso quiere decir que el amor nunca comete adulterio. Es muy probable que una persona que tiene una aventura con otra persona que no sea el cónyuge se siente como si estuviera experimentando el amor, pero nunca es así. Una aventura siempre es la derrota del amor. Alegar que es el amor que nos hace cometer adulterio no tendría ningún sentido para Pablo y no debe tenerlo para nosotros tampoco. Porque los mandamientos, también el 6º, se resumen en las palabras ama a tu prójimo. Guardar el matrimonio y luchar contra las tentaciones y los sentimientos que nos seducen a quebrantar el matrimonio es en realidad amor al prójimo que es tu cónyuge. Y también amor a la otra persona que te está atrayendo, porque evitas que cometa un pecado. Lo que Pablo nos enseña es que detrás de todos los mandamientos está el amor de Dios y que Él ha puesto su amor en su ley. De esa manera, la exhortación a vivir según los mandamientos no termina en el fariseísmo que simplemente quiere sustituir el amor por un montón de reglas y leyes para depender de su propia justicia y su rendimiento personal. No, nos damos cuenta que el amor de Dios está en todo mandamiento y reconocemos que el amor es concreto y práctico. Y también reconocemos que el verdadero amor de Dios a veces va en contra de nuestros sentimientos. Al final, Pablo nos exhorta a vivir en amor y llevar una vida según la voluntad de Dios, porque el día del Señor está cerca. Pablo no habla del día del Señor para asustarnos, sino lo menciona como una linda promesa. El hecho de que Jesús viene pronto puede despertar una alegría en el cristiano y fomentar el amor y también el poder para vivir una vida santa y conforme al Evangelio y conforme a la voluntad de Dios. Para Pablo, el pecado no es una felicidad prohibida que Dios trata de quitarnos, sino que el pecado es destructivo y lo compara con la noche y lo llama las obras de las tinieblas. La oscuridad nos hace dormir y en realidad pasamos toda la vida aquí en la tierra en la oscuridad, esperando la mañana,
y el día en que Cristo venga. Fácilmente el pecado nos hace dormir espiritualmente hablando, y por eso debemos velar y revestirnos con las armas de la luz. Estas armas son primeramente el Evangelio y la gracia. Pero también es la disposición de tomar precauciones frente al pecado y no dejar que nos seduzca. Porque todo pecado, sea glotonería, lujuria o borrachera, o sea contienda o envidia, cualquier pecado hace daño a uno mismo y también a los demás, y tiene nada que ver con el amor y la verdadera felicidad. Solo quiere hacernos caer y perder la esperanza del día sin darnos lo que nos promete. Por lo tanto, no busquemos satisfacer los deseos de la carne. Aunque tengamos sentimientos y deseos muy fuertes, no los tengamos. No estamos esclavizados bajo el poder del pecado y no tenemos que obedecer sus deseos. Debemos andar con sabiduría, con el deseo de siempre glorificar a Dios, quien nos enseña a huir de las tentaciones y de las obras de las tinieblas. ¿Y cómo puede el cristiano hacer esto? ¿Cómo puede revestirse de las armas de la luz? Bueno, al revestirse de Cristo. En el bautismo fuimos revestidos de Cristo, lo cual significa que Él ahora cuenta por nosotros. Él ha tomado nuestro lugar. Revestirse de las armas de la luz no se trata de ponerse las pilas y luchar con mis propias fuerzas contra el pecado y las tinieblas, sino que estoy revestido de Cristo mismo. El creyente está en Cristo y Él ya ha vencido a todos los enemigos. Él ya ha sido el justo y el perfecto en mi lugar. Y puedo simplemente participar en todo lo que Él es. Él es quien me lleva a una vida más santa y Él mismo será el amor en mí. Y más que nada, Él es quien me sostiene por su gracia hasta que venga nuevamente. Él es quien perdona mis caídas y mis fallas en el camino hacia el día de la luz. Gracias, hermanos.